Muy buenos días, tengan todos, el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar reunidos en este domingo hermoso, alabar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Señor que está en medio de nosotros y que es digno de ser alabado. No dudo que en medio de los congregados hoy, de la gente que nos acompaña a través de la transmisión, existan personas que estén pasando momentos difíciles, momentos de luchas espirituales, de enfermedad quizá, de conflictos, quizá problemas laborales, problemas en casa. Y creo que es parte de la vida cristiana y de la vida en general el que enfrentemos momentos complicados, momentos difíciles. Y el día de hoy quisiera hablar de un tema que está basado en un salmo hermoso, un salmo que nos habla precisamente de un personaje particular en la Biblia que vivió momentos de dificultad, momentos de lucha, momentos de conflicto muy fuertes en su alma, en su corazón, que lo llevaron inclusive a sentir que desfallecía, a sentir que ya no podía seguir adelante. Pero finalmente, por la gracia de Dios, por la bendición del Señor, pudo él reaccionar, pudo él entender y seguir adelante. Y a través de este salmo hermoso, él nos enseña acerca de la actitud que debe haber en cada uno de nosotros cuando enfrentamos momentos difíciles. Quiero que podamos abrir la Escritura, abrir la Biblia en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el Salmo 73, capítulo 73, versículo número 1. Si te das cuenta, antes del inicio del Salmo 73, para aquellos que lo están viendo en su Biblia, dice libro 3, ¿sí? Ahí mismo en el libro de los Salmos, antes del capítulo 73, dice libro 3. Y después viene el título del capítulo, que en este caso es el destino de los malos. Y abajo del título viene una aclaratoria que dice Salmo de Asaf. ¿Sí? Entonces ahí vienen tres datos interesantes. Libro 3, el título, el destino de los malos, y abajo del título viene un dato importante, Salmo de Asaf. Y dice el Salmo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Podemos quitarlo. Es un salmo que habla acerca del destino de los malos. Es un salmo que nos habla acerca de la lucha de los cristianos, del pueblo de Dios, en medio de las adversidades, de los conflictos, de las tentaciones. Y es un salmo a través del cual nos podemos ver reflejados. Este salmo fue escrito aproximadamente hace 3000 años. Es interesante. Fue escrito en el año aproximadamente 1000 antes de Cristo y estamos en el año 2021 después de Jesús. O sea, hace 3000 años fue escrito. Y a pesar de que fue escrito hace 3000 años, 3 milenios, es un salmo que se aplica a nuestras vidas y podemos ser ministrados a través de él. Y pareciera que Dios, a través de esta enseñanza, conociéndonos, estuviera hablando a cada uno de nuestros corazones y llevándonos
a entender verdades y a tomar actitudes que son indispensables en nuestra caminata cristiana. Antes de analizar este salmo, me gustaría dar una pequeña explicación de lo que son los salmos y poder entender quién es el autor de este capítulo en particular. Pero vamos a pedirle a Dios que Él nos hable y vamos a suplicarle a Dios que Él trate con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Les invito a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú estás aquí y gracias por cada vida que tú has traído el día de hoy, Señor. Suplicamos que nos hables, suplicamos que tu Espíritu Santo pueda estar tratando de una forma individual, Señor, y rogamos que bendigas la palabra, Señor, que me ayudes a poder transmitir las verdades de forma sencilla, Señor, y a cada persona a poder entenderlas, asimilarlas, Señor, y Padre, que tú hables y trates con cada vida de acuerdo a su condición y necesidad. Ayúdanos, háblanos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de los Salmos es un libro muy importante en la Biblia. Está compuesto por 150 salmos. 150 salmos hermosos que nos hablan acerca de muchos temas. Y es una colección de cantos y de poemas que son entonados. De hecho, el libro de los Salmos es conocido en medio del pueblo de Israel como himnos de alabanza. Así lo conocen este libro, himnos de alabanza. De los 150 salmos que hay en este libro de los Salmos, 73 están atribuidos a David, o sea, un poco menos de la mitad están atribuidos a David. Algunos piensan que todos los salmos son de el rey David, pero no es así. Si bien es cierto que casi la mitad de ellos están atribuidos a este autor, al rey David. El libro de los Salmos también se divide en varias partes. Por eso, antes del Salmo 73, dice libro 3. Es decir, el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, en 5 porciones. Cada una de ellas contiene una cantidad de salmos. Son 5 libros. Es decir, el libro de los Salmos no es un libro, son 5 libros. Que bueno, en nuestra Biblia lo tenemos básicamente como un libro, el libro titulado como los Salmos. Los salmos son cánticos, son alabanzas, como decía, son poemas que fueron inspirados por Dios, a los cuales se les colocó música, se les colocó una armonía y eran entonados en diferentes estilos. Algunos de ellos son cánticos de tristeza, de aflicción, otros de ellos son cánticos de victoria, otros de ellos son cánticos de adoración. Y hay diferentes estilos, ritmos, y son acompañados por instrumentos musicales. De hecho, el último de los salmos, el Salmo 150, nos habla acerca de cómo los instrumentos musicales eran empleados, eran utilizados para entonar estos cánticos, estos himnos, estos salmos. Había instrumentos de cuerdas, había instrumentos de viento, había instrumentos de percusiones, es decir, la palabra de Dios nos habla de diferentes tipos de instrumentos que eran empleados para adorar a Dios. Y Dios no está peleado con los instrumentos, es decir, pueden ser como una herramienta para poder darle mayor vida a la adoración, pero lo más importante es que la alabanza nazca de un corazón sincero, nazca de un corazón necesitado, de un corazón humilde, de un corazón que desee caminar con Dios, agradar a Dios y obedecer a Dios.
Lamentablemente el día de hoy, en la actualidad, muchas personas se han enfocado en la instrumentalización, en las técnicas, en el uso de los instrumentos musicales, en la preparación en el área musical, que no está mal todo esto, es importante, es bueno hacerlo bien, con responsabilidad, con profesionalismo, con gloria, como dice la Biblia, hacedlo bien, dice la Escritura. Pero lamentablemente se ha dado un énfasis exagerado en la técnica, el profesionalismo, y se ha perdido la piedad, se ha perdido la santidad, se ha perdido la pureza. Y más bien se busca ser atractivo para tener muchos seguidores y muchos compradores y hacer conciertos, y pareciera que los grupos musicales son artistas que buscan el aplauso, el reconocimiento, el dinero, los eventos. Y a veces aún la gente que va a las ejecuciones no van, en muchos de los casos, a alabar a Dios, a adorar a Dios, con una actitud de rendición, de entrega, de amor, de obediencia, sino simplemente con el placer de escuchar la música, las emociones, el hecho de percibir la buena ejecución musical. Y la gente se emociona, la gente se pone muy gozosa de ver toda la tecnología implementada en este tipo de representaciones. Pero a veces la piedad no está presente. Qué importante es entender que cuando adoramos a Dios, alabamos a Dios, el Señor ve nuestro corazón, el Señor ve nuestra vida, y el Señor desea que nos acerquemos a Él con un corazón perfecto, con un corazón sincero, porque la adoración y la alabanza es como una ofrenda a Dios, y aunque esté muy bien ejecutada, con mucha tecnología, con mucha instrumentalización, con mucho profesionalismo, si no hay un buen corazón, sería como el sacrificio de Caín, que fue traído delante de Dios, pero no fue agradable delante del Señor. Por el contrario, el sacrificio de Abel, su hermano, fue elevado a Dios y fue agradable al Señor, porque Dios miró el corazón de Abel y vio un corazón sincero, santo, obediente, que le amaba y que se acercaba a Él de una forma apropiada. Los salmos son cánticos que van acompañados de instrumentos musicales, que van acompañados de cánticos, alabanzas. Y de hecho, Asaf, el autor de este salmo que estamos a punto de estudiar, el Salmo 73, fue uno de los autores de los salmos. De hecho, hay 12 salmos que se atribuyen a Asaf, a este autor. El Salmo 73, el salmo que vamos a estudiar el día de hoy, no fue compuesto por David, fue compuesto por Asaf, es otro autor, al cual se le atribuyen 12 salmos. Antes de estudiar un poquito quién era Asaf, es importante mencionar que en el libro de los Salmos hay algunas referencias antes de los capítulos en las cuales se nos dice cómo eran entonados. Algunos términos a veces complicados que vemos ahí escritos antes de que empiece el capítulo, y uno dice, ¿qué significa esto? ¿Por qué dice este dato? Viene el autor y vienen algunas referencias. Bueno, a través de esa información se nos dice cómo era entonado. Si eran utilizados instrumentos de viento, si eran entonados con instrumentos de cuerdas, si eran instrumentos de 8 cuerdas, si eran entonados por voces de mujeres, sopranos, si eran poemas didácticos, líricos, y aún en ocasiones se nos dice cuando hay un descanso, un selah, un descanso en medio de los cánticos, donde la gente hacía como un silencio para meditar y reflexionar en las verdades que eran entonadas. Y aún dentro del libro de los Salmos
Hay un apartado que se conoce como los cánticos graduales, los salmos graduales, que eran entonados cuando la gente subía al templo. Y mientras iban subiendo al templo, ya sea en las gradas, en los escalones del templo, o también en el monte de Sión que nos llevaba al templo, la gente iba entonando estos salmos que se conocen como los cánticos graduales, que la gente entonaba mientras llegaba a la casa de Dios. Pudiéramos dar un estudio profundo del libro de los Salmos, que no es el caso, pero para que podamos entender el corazón que Dios desea en medio de nosotros cuando nos acercamos a Él. ¿Quién era Asaf? ¿Quién es el autor del Salmo 73? Para empezar, quiero decir que Asaf viene del hebreo reunió, y algunos le ponen Dios reunió. Y bueno, el término mismo nos habla acerca de la recopilación de algunos salmos, o nos habla de un talento que Dios le dio para reunir a la congregación, porque cuando la gente se reunía, la gente adoraba, la gente exaltaba a Dios, alababa al Señor. Y también el término Asaf se puede entender como recolector, es decir, que fue un instrumento de Dios para recolectar adoraciones, alabanzas y el servicio al Señor. Él era un levita, es decir, él venía de la tribu de Leví, era un descendiente de Leví y era hijo de Gersón. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, y Asaf era hijo de Gersón, de la tribu de Leví. ¿Por qué es importante esto? Porque los levitas habían sido llamados por Dios y habían sido comisionados para servir en el tabernáculo. Eran personas que trabajaban en el tabernáculo de reunión. Eran personas que trabajaban en el templo de Dios. Eran personas que servían en la casa de Dios. Es decir, Asaf era un sirviente de Dios. Y venía de una familia, la familia de Leví, que había sido seleccionada para servir a Dios, para trabajar en la obra de Dios. Y de hecho, ellos se habían quedado sin posesiones terrenales, porque Dios repartió la tierra a las diferentes tribus. Pero a la tribu de Leví la dejó sin tierra, porque su heredad era Dios. O sea, Dios era la herencia de los levitas. Y su herencia era servir en la casa de Dios. Era un privilegio que ellos tenían de poder servir en el tabernáculo, de poder servir en el templo de Dios. Y particularmente la familia de Gersón, de la cual venía Asaf, ellos tenían la comisión de transportar el tabernáculo. Es decir, cuando el tabernáculo, que era una tienda de campaña grande, donde la gente en Israel adoraba a Dios y buscaban a Dios, y los sacerdotes entraban y tenían comunión con Dios, bueno, esa tienda de campaña era desarmada e iban moviéndola a través del desierto, y otra vez era armada donde se establecía el pueblo de Israel. Y los gersonitas, de donde venía Asaf, estaban comisionados para transportar la casa de Dios. Y la casa de Dios representaba la presencia de Dios. Qué importante. Es decir, ellos eran responsables de poder llevar la presencia de Dios. Ellos eran responsables de transportar la presencia de Dios. Yo sé que era una tienda de campaña. Y en sí el local, el inmueble no es nada, pero es algo simbólico que nos habla de la labor que ellos llevaban, de poder estar a través de sus vidas, de su servicio, de su ministerio, influenciando para que la presencia de Dios pudiera bendecir a las personas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Ellos tenían la comisión de transportar el tabernáculo de reunión. Asaf en particular era parte de una familia de músicos. Asaf era el director de un coro dentro del pueblo de Israel. Es decir, era un músico Asaf.
sabía tocar instrumentos musicales, sabía cantar y aparte era un director de música, conocía correctamente la música y dirigía, sabía llevar a cabo una dirección grupal para llevar a las personas a adorar a Dios, a alabar a Dios. Es decir, era un músico, era un director de coro, era una persona que sabía cantar y era una persona versada y talentosa en el área musical. Dios le había dado ciertos talentos a Asaf y él los estaba empleando para poder adorar a Dios y para poder llevar al pueblo también a adorar al Señor. ¿Por qué es importante entender todo esto? Ahorita vamos a entender lo que vivió Asaf. Vamos a comprender lo que vivió este hombre. No era cualquier persona, era un levita. Era un descendiente de Leví. Trabajaba en el tabernáculo. Trabajaba en la casa de Dios. Era un músico. Dirigía las alabanzas. Dirigía las adoraciones. Tocaba instrumentos musicales. Pero más que eso, fue un compositor de la Biblia. Dios lo usó para componer 12 salmos, cuando menos, identificados y atribuidos a él. 12 salmos fueron inspirados por Dios en su vida y él compuso capítulos que el día de hoy están en la palabra de Dios. Es uno de los autores de la Biblia, de algunos capítulos de la palabra de Dios. Un compositor. Y aparte de eso, si ponemos segunda de Crónicas 29:30, el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo número 30, dice la palabra de Dios haciendo referencia precisamente a este varón Asaf. Entonces, el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. Fíjate, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. O sea, el rey Ezequías llamó a los levitas, entre los cuales estaba gente que podía ser beneficiada por la influencia de Asaf. Los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. O sea, estaban empleando palabras de David y palabras de Asaf. Y le llama vidente. ¿Qué significa vidente? El término vidente nos habla de alguien que veía hacia adelante. Alguien que veía el futuro, alguien que podía entender los tiempos. En pocas palabras, nos habla de un ministerio profético. Era un término que era utilizado, vidente, pero nos habla de ese don profético que Dios le había dado. Y varios salmos son proféticos. Varios salmos nos hablan del futuro, de lo que había de acontecer. Por ejemplo, otro salmista profético es David. El Salmo 22 nos habla del sacrificio de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está profetizando 1000 años antes de la venida de Cristo, de los sacrificios y los sufrimientos del Mesías. Bueno, Asaf también tenía un ministerio profético. Era un levita, era un compositor, fue un compositor bíblico, un músico, un adorador, un director musical dentro del pueblo de Dios y aparte un hombre con un llamado profético. No era cualquier persona. Tenía un cierto crecimiento espiritual, una caminata, un servicio. ¿Y para qué sirve todo esto que estoy comentando? Para que podamos entender la lucha que tuvo Asaf y podamos comprender el Salmo 73. Ahora sí, revisemos este Salmo de Asaf.
entendiendo quién lo compuso y comprendiendo lo que este hombre, levita, servidor de Dios, profeta, compositor de salmos, compositor de la Biblia, vivió en un momento particular de su caminata. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf comienza este capítulo utilizando una aseveración que pudiéramos mencionar como una conclusión de lo que va a ser este salmo. Es decir, él está comenzando el salmo ya llegando a una conclusión previa a un desarrollo de lo que él vivió como hombre, como persona, como ser humano, con sentimientos, con pensamientos, con luchas, con vulnerabilidad. A pesar de su experiencia, de su crecimiento, de sus talentos, de sus habilidades, de los dones que él tenía, había una vulnerabilidad como ser humano. Y él está concluyendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es una conclusión anticipada de Asaf previo a un desarrollo del testimonio de lo que él vivió. Verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dice Asaf, pero en cuanto a mi persona, en cuanto a mi vida, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Asaf lo está testificando. Asaf lo está reconociendo públicamente en un salmo, diciendo: en cuanto a mí, en cuanto a mi vida, en cuanto a lo que yo viví, casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos. ¿Qué está diciendo Asaf? Estuve a punto de caer. Estuve a punto de tropezar. Estuve a punto de deslizarme del camino y apartarme. Me sentí tentado a desviarme, a alejarme de la verdad. ¿Por qué? Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, Asaf reconoce que en momento dado de su vida miró a la gente a su alrededor y vio a personas que caminaban lejos de Dios. Miró a personas que caminaban lejos de Cristo. Le llama los impíos, los arrogantes. Y dice que tuvo envidia de ellos, viendo la prosperidad de los impíos. Y no dudo que en tu propia caminata hayas experimentado eso. Al estar caminando con Dios, al estar enfrentando tus luchas, las dificultades, y de pronto volteas a tu alrededor y ves a la gente sin Dios, y ves a la gente sin Cristo, y de repente dices: oye, parece que le va bien, se ve feliz, parece que no tiene problemas. Oye, está triunfando laboralmente. Oye, mira, le está yendo bien en la vida. Y dice: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf tuvo envidia, luchó con la envidia. Es decir, miró a la gente que prosperaba, a la gente que le iba bien, a la gente que iba teniendo éxitos. Pero no caminaban con Dios. No caminaban con Jesús. No caminaban en la piedad. No caminaban en la integridad, en la rectitud. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí es importante mencionar que el hecho de caminar con Dios o no caminar con Dios no es sinónimo de prosperidad económica. ¿Cuánta gente el día de hoy ha querido equiparar piedad con prosperidad económica? Y eso no es cierto. Si bien es cierto que Dios provee, que Dios suple, que Dios nos cuida,
Caminar con Cristo no es sinónimo de opulencia, no es sinónimo de riqueza, no es sinónimo de que te vaya súper bien en lo económico o en lo material. De hecho, puede uno caminar con Dios y tener periodos de dificultad, de limitaciones, de escaseces, de penurias. Y eso no significa que no estás caminando con Dios. Puede haber cristianos que pueden estar pasando momentos de pobreza económica. Y lo puedes ver aún en la referencia de Jesús, cuando habló de rico y de Lázaro, ¿te acuerdas? El rico se condenó eternamente y Lázaro, que vivía en carencias, en enfermedad, partió a la eternidad para estar con Dios. Y también vemos en la Biblia a personas que tenían bienes materiales y caminaban con Dios, como Abraham, como Job. Pero también Job tuvo un periodo en el cual tuvo problemas económicos severos. Y eso no quiere decir que la persona está lejos de Dios. Pero el día de hoy hay personas, hay gente que han querido tergiversar el evangelio diciendo que piedad es sinónimo de prosperidad. Y esto no es así. Si bien es cierto que Dios suple, que Dios provee y que Dios cuida, pero puede haber en la caminata cristiana momentos de carencias. Pero aún en ellos, el Señor tiene cuidado de tu vida y podemos confiar en Él. Pero aquí Asaf comenzó a ver la prosperidad de los impíos, porque hay gente impía que prospera, porque hay gente impía que se hace rica rápidamente de la noche a la mañana. Carros últimos modelos, mansiones, viajes, mujeres, oro, diamantes, éxito, fama. Y de pronto eso puede deslumbrarte, decir, oye, qué bien les va. ¿No conocen a Dios? ¿No obedecen las leyes del Señor? ¿No tienen temor de Dios en sus corazones? Pero mira qué bien les va. Mira el éxito, mira el triunfo, mira el dinero, mira las mansiones. Y dice la palabra de Dios que Asaf tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y llega a acontecer, amado, y no dudo que en medio de nosotros haya sucedido que al mirar a nuestro lado de pronto veamos que la gente sin Dios comienza a triunfar, a irle bien. Y vengan las luchas en el alma, en el corazón. Verso 4. Sigue escribiendo a Asaf, porque no tienen congoja por sus muertes, por su muerte, pues su vigor está entero. Es importante especificar que Asaf está platicando, está escribiendo lo que él vivió, lo que hubo en su mente antes de llegar a la conclusión con la cual él arrancó. Él veía a los impíos, él veía a los arrogantes que no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, los miraba sin Dios y los veía sin preocupación por su muerte, sin preocupación por lo que va a pasar, exponiéndose, arriesgándose, sin temor por el mañana, sin temor por la eternidad. Los veía sin congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Pues se ven vigorosos, fuertes, saludables, llenos de vida, llenos de entereza. Así los miraba Asaf. Verso 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Obviamente todo esto es ilusión óptica. Es una apreciación errada que había en Asaf. Pero Asaf llegó a pensarlo. Él llegó a decir, mira, los impíos no pasan trabajos como los otros mortales. Mira la gente que quiere caminar rectamente pasando trabajos por ser honesto, por ser diligente, por ser trabajador, por ser honrado, por no mentir, por ser fiel a su esposa. Y ahí están, con dificultades, con limitaciones. Y los impíos que no respetan nada de esto, les va bien, ganan mucho dinero, son famosos. Triunfan, son gente de éxito, amasan fortunas.
Y mira a los demás mortales aquí pasando trabajos, dificultades, desvelos, cansancios. ¿Y los impíos sin Dios? Decía Asaf, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Pareciera que no hay azotes en su vida. Pareciera que no hay enfermedades, que no hay dificultades, que no hay plagas o miserias o situaciones que pudieran ser consideradas como azotes. Todo les pinta bien. Todo les va bien. Triunfan. Puro éxito. No son azotados como los demás hombres. Verso 6. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Y nos habla de la radiografía de la persona sin Dios. La soberbia los corona. Es decir, caminan con altivez, caminan con arrogancia, caminan mirando a los demás como inferiores, caminan sintiéndose superiores a los otros, menospreciando, burlándose, escarneciendo. La soberbia los corona. No hay humildad, no hay sencillez. Por el contrario, hay soberbia. Sentirme superior a los demás. Mirar a los demás como inferiores. Buscar pisar a otros para yo crecer. La soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Es decir, su vestido diario es la violencia. El violentar a la gente que les rodea. Violentar con actitudes. Violentar con palabras. Violentar con acciones. Es gente que está habituada a la violencia, a tratar a los demás duramente, agresivamente, lastimando, hiriendo, dañando. Y la violencia no es nada más física. Puede ser emocional, puede ser espiritual. Es buscar lastimar, es buscar ofender, es buscar dañar, es buscar hacer un daño a la gente que le rodea. Y dice que los impíos se cubren de vestido de violencia. Como hablando acerca de algo constante en su vida, un común en su vida, la violencia, la agresividad. Verso 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Es una expresión poética. Los ojos se les saltan de gordura, como diciendo, es tal la abundancia, es tal el exceso en su vida, que llega a una gordura tal que los ojos se les saltan de gordura. Obviamente no es algo físico nada más, está hablando de algo simbólico. Es tanta la bonanza, es tanta la abundancia, son tantos los excesos que emanan eso, los ojos se saltan de gordura. Es gente que solamente busca placeres, cosas agradables, el placer como el fin de todas las cosas, el deleite, la satisfacción. ¿Sabes algo? En la vida, en ocasiones uno tiene que emprender decisiones que uno sabe que no van a llevar de por medio placer, sino sufrimiento, entrega, negación, sacrificio. El cristiano no está buscando como meta final los placeres. El hedonismo, buscar el placer como un fin. Así la gente el día de hoy es hedonista, buscando los placeres. El cristiano en ocasiones toma decisiones que van en sentido opuesto, buscando ayudar, buscando hacer el bien, buscando bendecir a otros. ¿Y sabe que esto representará desvelos, cansancios, enfrentar situaciones difíciles, complicadas? Pero ¿sabes algo? Uno lo hace por amor. Uno lo hace sabiendo que es bueno para el prójimo y que también es agradable para Dios. Pero la gente sin Cristo busca el placer. Los ojos se les saltan de gordura. Habla de una vida de excesos, una vida sin límites, una vida sin restricciones, una vida de abusos. Qué importante es que podamos aprender
a tener dominio propio y a saber hasta dónde y que haya límites en nuestra vida. Logran con creces los antojos del corazón. Pareciera que alcanzan todo lo que se proponen, que se ponen metas y las logran, que se ponen propósitos y los obtienen. Aparentemente, su vida está acompañada de logros, éxitos, triunfos. Y esto puede llevar al cristiano a decir: ¿qué está pasando conmigo? Tanto que me esfuerzo, tanto que me guardo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estaré tomando el camino correcto? Verso 8. Sigue hablando Asaf de los impíos. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Sigue reiterando Asaf el comportamiento del impío. Se mofa y habla con maldad. Se burla, se ríe, ridiculiza, escarnece. Se mofa de los demás. Y dice: y hablan con maldad. Su hablar lleva perversión. Su hablar es desagradable a Dios. Su hablar es utilizando expresiones que son sucias, incorrectas, inmorales, indecentes. Se mofan, hablan con maldad. Su hablar es desagradable ante los ojos de Dios. Porque del mal corazón brotan las malas palabras. Y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Es decir, amenazan, intimidan, hablan con violencia, hablan con maldad de hacer violencia. Sojuzgan a los demás con la forma en la cual se expresan. Y hablan con altanería. ¿Qué es la altanería? Lo mismo. Arrogancia, soberbia, altivez. Es una forma de expresarse en sus vidas. Verso 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Fíjate cómo pareciera que Asaf está describiendo a la gente del día de hoy sin Dios. Y sí lo está haciendo. Porque es inspirado por el Espíritu Santo. Y está hablando acerca del corazón de aquel que está lejos del Señor. Ponen su boca contra el cielo. O sea, hablan en contra de Dios. Hablan en contra de su palabra. Hablan en contra de lo santo. Hablan en contra de la piedad. Hablan en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo. No les agrada lo de Dios. Y ponen su boca contra el cielo. Contra Dios. En oposición a las cosas de Dios, en oposición a la piedad, en oposición a los mandamientos del Señor. Ridiculizan la Biblia, se burlan de ella, se burlan de las reglas, se burlan de las leyes de Dios, se burlan de la moralidad. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Qué significa esto? Su lengua habla y pasea la tierra. Habla de todo, conocen todo, saben todo. Son sabios en su propia opinión y no buscan la sabiduría de Dios. Pasean la tierra. Su lengua pasea la tierra. Es decir, pareciera que lo saben todo, lo conocen todo. Tienen la respuesta de todas las cosas, cuando en realidad hay tanto que desconocemos, hay tanto que ignoramos y somos tan limitados como seres humanos. Verso 10. Por esto Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellas. Habla Asaf de la bendición que vendrá sobre el pueblo de Dios. Habla Asaf de la bendición que vendrá sobre aquellos que decidan caminar con Él. Sigue hablando Asaf, verso 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, cuestionan a Dios, señalan a Dios,
Descalifican a Dios. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? El día de hoy la gente que no camina con Dios busca desacreditar a Dios. Busca hacerlo ver como malo. Busca hacerlo ver como insensible, como lejano, como indiferente, como ajeno a lo que estamos viviendo, cuando no es así. Dios es bueno, siempre es bueno Dios. Dios busca nuestro bien y debemos entender eso, pero el diablo va a querer distorsionar a Dios, va a querer hacerlo ver como malo, así como lo hizo con Adán y con Eva, sobre todo con Eva diciéndole no, sino que sabe Dios que cuando comas de este fruto va a pasar esto. No, Dios te engañó. No es cierto, no vas a morir. Seréis como dioses. ¿Qué está queriendo hacer? Hacer ver a Dios como malo, deformar su carácter, hacerlo ver como un Dios ajeno, distante, indiferente. Pero Dios no es así. Dios nos ama. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere tu bien. Aun y cuando las circunstancias parezcan contrarias y cuando vengan pensamientos e ideas y luchas a nuestra alma. ¿Cómo sabe Dios? ¿Ya hay conocimiento en el Altísimo? Verso 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Sigue diciendo Asaf. O sea, él veía cómo triunfaban, cómo alcanzaban riquezas. Y esto lo llevó a una conclusión errónea y momentánea en su corazón. Verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjate a dónde llegó Asaf. Al ver la bendición, la bonanza, la prosperidad aparente de los impíos, llegó a decir: ¿realmente ha valido la pena el caminar con Dios? ¿El haber dejado mis pecados? ¿El haber dejado mis vicios? ¿El haber dejado la inmoralidad? ¿El haber decidido caminar en rectitud? ¿Realmente habrá valido la pena? De pronto Asaf comenzó a cuestionarse y a preguntar: ¿realmente vale la pena? Mírame a mí, aquí con mis luchas, con mis tentaciones, agobiado por no ofender, por no pecar a Dios, por caminar íntegramente, por ser agradable a Él. Y de pronto veo a los impíos, a los incrédulos riendo, contentos, felices, cuando es algo ficticio. Es una ilusión. Los podrás ver reír, los podrás ver triunfar, pero es algo ilusorio, es algo temporal, es algo maquillado. Es como un filtro de máxima belleza. Los jóvenes me entenderán. Un filtro de máxima belleza. Así como en las fotografías ponen filtros, y aun cuando estemos medio arrugaditos, ya canosos, encorvaditos y todo, nos ponemos un filtro de máxima belleza. Ay, rejuveneces como 20 años. Oye, qué bien salí en la foto. Pues máxima belleza, te dicen. Ay, con razón. Ya otra vez, vuelves a tu realidad, ¿no? Así es el mundo. Es un filtro de máxima belleza. Ves a la gente aparentemente alegres, felices, preciosas, bellas, triunfantes, éxitos, logros. Y el día de mañana ves dónde acaban las vidas: la infelicidad, el vacío, la tristeza, la depresión. Amado, es algo aparente. Pero Asaf, ante ello, llegó al punto de decir: ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena entregarme, obedecer, abandonar? Llegó a preguntarse eso Asaf. Y no es cualquier persona, no es cualquier cristiano, por decirlo así. Yo sé que Cristo es después. Amado,
Seguramente tú lo has vivido. Y yo lo he vivido. ¿Dónde han venido esos pensamientos? Mírame a mí. Aquí peleando, aquí luchando, guardándome, buscando agradar en todo, buscando hacer esto y lo otro. Y de pronto mira a la gente sin Dios que sale aparentemente felices, riendo, triunfando, éxitos, logros, aplausos, reconocimientos. Y uno dice, ¿valdrá la pena? Señor, mira lo que estoy viviendo yo. Mira mis luchas. Mira mis dificultades. Mira mis guerras y batallas que libro cada día. Quizá angustiado por agradar, angustiado por caminar, angustiado. Y de pronto uno aparentemente ve a la gente sin Dios, sin congojas, sin tristezas, triunfando, con éxitos. Y reitero, aparentemente, porque es un filtro engañoso. Es un filtro engañoso y debemos entenderlo. Sí, ahí en Facebook las fotos se ven muy bonitas. Ahí en las redes sociales todo parece felicidad, todo parece éxito, todo parece logros. Pero ¿qué engaño hay detrás de esto? Y yo como pastor te lo puedo decir. Porque hay gente que en ocasiones puede tener un filtro, puede tener una imagen, una presentación que aparenta algo. Y luego te buscan y te dicen, estoy destrozado. Estoy viviendo momentos muy difíciles. Ya no puedo salir adelante. Me siento devastada, devastado. Es algo aparente. Es un engaño. Y debemos tener cuidado con esto, porque el mundo es muy sensual y de pronto uno puede creer y hacerse ideas en la mente de algo que no existe. Pero Asaf mismo estaba en esta lucha. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, llegó a decir Asaf, y lavado mis manos en inocencia. En vano me entregué, en vano me arrepentí, en vano abandoné mis pecados. Llegó a pensarlo Asaf. Yo sé que es un error, pero él está hablando de esa lucha que él tuvo, ese conflicto que hubo en su alma. Y sigue diciendo, verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, Asaf empezó a ver sus luchas, sus dificultades, sus tentaciones, sus limitaciones, sus batallas, y decía, mírame a mí, aquí caminando con Dios, y con conflictos, con luchas, con tentaciones, con oposición, con gente burlándose, con gente atacándome, y ve a los impíos felices, triunfando, con éxito. Y llegó a pensar que no había valido la pena. Llegó a ser tentado en esto. Quizá tú mismo lo has sentido. Quizá tú mismo lo has pensado. Quizá tú mismo te has sentido así. Yo en mi caminata llevo casi 30 años caminando con Jesús. Lo he vivido en varios momentos de mi vida. Qué importante es entender que habrá luchas, que habrá batallas, que habrá momentos difíciles y que habrá momentos en los cuales la aparente conquista, triunfo, éxito, el que camina sin Dios puede llevarte a debilitar tus pasos, tu camino y el compromiso que has hecho con Él. Sigue diciendo Asaf, verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Verso 16, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí.
O sea, fue algo muy complicado para Asaf. Fue algo muy difícil. Fueron momentos complicados en su vida. Fueron momentos en los cuales se sintió agobiado, avasallado, turbado, inquieto. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí fue donde Asaf abrió los ojos. Aquí fue donde Asaf entendió el engaño. Aquí fue donde Asaf comprendió que sí valía la pena el haber entregado su vida a Dios. Aquí fue donde Asaf entendió que sí había valido la pena abandonar adulterios, fornicaciones, vicios, inmoralidades y todo aquello de lo cual venimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí Asaf lo entendió. Pero ¿cuándo fue? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el santuario de Dios? Está hablando del tabernáculo. Él como levita entraba y servía y estaba ahí haciendo actividades adentro del santuario. Y entrando en el santuario fue que sus ojos fueron abiertos. Pero el santuario nos habla de la presencia de Dios. Nos habla de la comunión con Dios. No es venir aquí abajo en las láminas. Habla de acercarte a Dios. Buscarle de corazón. Y puede ser aquí, cuando viene Dios y visita y te habla y te quebranta y te instruye. O puede ser en tu cuarto, cuando doblas tus rodillas y le buscas y le dices: Señor, háblame, te necesito. Ya no puedo más, Señor. Ayúdame. No sé cómo salir de esto. No sé cómo enfrentar esta situación. Y en la presencia de Dios viene su gracia, viene su ayuda, viene su consuelo, viene la claridad para entender que claro que ha valido la pena el tomar la decisión de caminar con Cristo. Aunque haya enfermedades, aunque haya dificultades, aunque haya conflictos, aunque haya carencias, si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y aún teniendo todo lo que el mundo ofrece, belleza, riqueza, triunfos, éxitos, si no está Dios, es pasajero, es vano, es ficticio. Es irreal, es ilusorio. Claro que vale la pena. Pero ¿cuándo fue que Asaf pudo entenderlo, amado? ¿Cuándo fue que Asaf pudo abrir los ojos? ¿O cuándo fueron abiertos sus ojos? Lo dice claramente él. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Qué importante es aprender a buscar a Dios, aprender a entrar en el santuario. ¿Qué significa? Tu comunión con Él, tu oración, la palabra, el ir a la escritura. Háblame, Dios, consuélame, fortaléceme. Me siento débil, me siento agobiado, necesito una palabra tuya. Y Dios te habla en la Biblia. Y Dios te consuela en la oración. Y Dios te conforta. Y Dios te anima. Y Dios te toma y te dice: levántate, hijo mío, sigue caminando, yo estoy contigo. ¿Cuántos lo han sentido? Yo lo he sentido, porque lo he necesitado muchas veces. Asaf está testificando algo que él vivió como parte del pueblo de Dios, como alguien que servía a Dios, como alguien que era instrumento en las manos de Dios. Pero finalmente hay una lucha espiritual, hay una guerra, hay tentaciones, hay dificultades. Y qué importante es entrar a la presencia de Dios, entrar al santuario, buscar esa comunión, buscar hablar con Dios, para que Él pueda iluminar nuestros ojos y hacernos comprender las cosas. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Verso número 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Está hablando de los impíos, están en deslizaderos. Sí, hay un aparente éxito, hay un aparente triunfo, felicidad, bonanza, pero es un deslizadero, es como un tobogán en el cual van y van a acabar mal si no se vuelven a Dios, si no se arrepienten, si no dejan sus pecados, si no se entregan a Él, van a acabar mal. Ay, amado, el pecado y la maldad es tan engañosa que tú puedes ver el día de hoy a personas que no aman a Dios riendo, mofándose, ridiculizando, escarneciendo. Pero si pudiéramos ver el final de la película, si Dios te concediera ver lo que les espera, lo que hay por detrás. Pero a veces pudiéramos ser engañados por lo que ven nuestros ojos a primera vista. Y decir, oye, pues no le va tan mal, le va bastante bien. Yo quisiera vivir así, yo quisiera tener esa felicidad y ese éxito. Y es un engaño, porque no puedes ver lo que hay en el corazón y no puedes ver lo que hay por detrás y las consecuencias que van a venir. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, están en un deslizadero, en una resbaladilla, en un tobogán que va a la perdición. Obviamente, si no se arrepienten, porque Dios no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento, porque nuestro Dios es bueno. Bueno es nuestro Dios. Y así comenzó Asaf diciéndolo: ciertamente es bueno Dios. Nuestro Dios es bueno. Y es algo que Dios quiere que entendamos, que nuestro Dios es bueno. Busque el bien. Están puestos en deslizaderos. Van corriendo vertiginosamente hacia la condenación. En asolamientos los harás caer. Asolamientos, te habla de algo asolado, algo solitario, algo vacío. Y eso es lo que produce el pecado: un vacío, una tristeza, una depresión. Cuando alguien está lejos de Dios, hay asolamientos en su vida. Y a pesar de que pueda tener mucha gente a su alrededor y que pueda tener muchos amigos en Facebook y en diferentes redes sociales y tener muchos likes, estar solo, vacío, triste. Esto es lo que produce el día de hoy este mundo. Un mundo ilusorio, donde estás en comunión con una pantalla, cuando hay alguien del lado de ti que te ama, que quiere escucharte, que desea convivir contigo, cuando hay un Dios cercano que te ama, que te busca. Pero no puede perder la vida aquí. Y sí, es una buena herramienta, es útil. Pero si uno no es cuidadoso, esto puede llevarnos a perder la brújula, a alejarnos del camino de Dios y a vivir en una ilusión, algo irreal, algo ficticio. En asolamientos los harás caer. ¿Cuánta gente acaba en asolamientos? Sola, triste, vacía. Pero cuando uno camina con Dios, aun cuando hay momentos de tristeza, de abatimiento, de conflicto, podemos correr a Él. Y aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está Dios. Ahí está Dios. En todo momento, ahí está Dios. Y sigue diciendo, verso 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Y eso es lo que acontece con las personas que no están con Dios. De pronto viene
el colapso, de pronto viene la caída, de pronto viene la devastación. ¿Cómo han sido asolados de repente? ¿Cómo perecieron y se consumieron de terrores? Así es el pecado. Es engañoso. Aparentemente hay bendición, hay gratificación, pero no te deja ver lo que viene detrás, que es devastación, muerte, vacío, tristezas, miedos, perdición. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. O sea, los ojos de Asaf fueron abiertos y entendió que a pesar de la aparente bonanza, de que camina sin Dios, hay un final desastroso. Hay un final terrible. Hay consecuencias devastadoras. Y Dios le permitió entender esto cuando él entró al santuario. Verso 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. La palabra de Dios nos habla acerca del menosprecio de Dios por la gente que camina lejos de Él. Sí, Dios no quiere que se pierdan, pero Dios está airado, está indignado en contra del pecado, está indignado en contra del pecador. El día de hoy hay un pensamiento muy romántico: Dios aborrece tu pecado, pero ama al pecador. Como diciendo, bueno, aborrece el pecado, pero te ama a ti, y la gente sigue caminando igual. Sí es cierto, Dios ama a todo el mundo, pero Dios está indignado en contra de aquellos que abiertamente han decidido hacer lo malo y están dañando, destruyendo y afectando. Y Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que se vuelvan a Él. Dios no quiere que perezcan eternamente. Dios no quiere su condenación y está indignado con ellos. Verso 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Es decir, la tentación fue tan fuerte en Asaf que llegó inclusive a amargarse en contra de Dios, amargarse en contra de la gente que le rodea, amargarse en contra de los demás. Y esto es lo que produce el pecado: amargura. Amargura. Se amargó Asaf, se llenó de amargura mi corazón, mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Eso es lo que puede acontecer en la vida del cristiano cuando pierde de vista el camino recto, cuando deja de ir al santuario, cuando deja de depender de Dios, cuando deja de ir a la oración y a la palabra y comienza a deleitarse y a mirar el mundo a su alrededor con el pecado y la maldad. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pero fíjate lo que dice Asaf, verso 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf reconoce que su visión había sido nublada, había sido engañada, había un velo en su vida, había juzgado torpemente, diciendo: ay, creo que no valió la pena entregar mi vida a Dios, le va mejor a los impíos. Asaf dijo: qué torpe era. O sea, estaba juzgando torpemente. Abrió los ojos y entendió la bendición de caminar con Dios. Entendió el beneficio de agradar a Dios, de guardar su ley. Aunque haya dificultades y conflictos, si tenemos a Dios, siempre será lo mejor. Tan torpe era yo, dice Asaf, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Está hablando como de un animal irracional, que no razona, que se guía por instintos, que se guía por emociones, que se guía por sentires. Uno puede caer en eso, dejarse llevar por la apariencia engañosa del aparente o del triunfo, el éxito de la gente que camina sin Dios, cuando en realidad es algo vano, es algo ilusorio, es algo ficticio.
Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así se juzga a Asaf. Así se califica a Asaf. Como diciendo, estaba tan cegado que estaba juzgando y actuando como una bestia. Estaba procediendo mal. Estaba procediendo fuera de la razón. Me estaba dejando llevar por mis deseos, por mis instintos, por mis pasiones. Y sí las tenemos, pero por encima de ellas tenemos una inteligencia que Dios nos dio. Y tenemos la ley de Dios. Y tenemos la influencia del Espíritu Santo. Amén. O sea, no vamos a ser guiados por los deseos. No podemos ser guiados por los instintos. No podemos ser guiados por las pasiones. Sí las hay en nuestro cuerpo. Seguimos en un cuerpo humano que tiene ojos, que tiene sentidos, que mira, que huele, que palpa, que tiene gustos, que tiene luchas. Seguimos aquí. Pero Dios nos ha dotado de una inteligencia. Y el culto a Dios es un culto racional. Es un culto inteligente. Es un culto que tiene argumentos, fundamentos y bases. Y no solo eso, no debemos ser guiados por pasiones, deseos, instintos, sino ser guiados por los principios que ha dejado Dios. Imagínate, vas caminando con tu esposa y Dios dice, ámala, sé fiel a ella. Y de pronto pasa una joven atractiva, con permiso, mucho gusto señora, me voy, y te vas con la joven. Abandonas a tu esposa, a tus hijos, acabas con tu familia. Eso es guiarte por deseos e instintos, pero no tiene principios que dicen no adulterarás. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a Dios. Y a pesar de que en el cuerpo haya ojos, haya sentidos, haya deseos, hay principios que nos rigen. Amén. Que son buenos, que son útiles, que son necesarios. Los animales podrán guiarse por instintos, pero nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios, por la influencia del Espíritu Santo, por las leyes que Dios ha dejado y por la razón, por la inteligencia. ¿Quisiera yo que mi esposa me engañara y se fuera con otro? No. Razono, entonces tampoco lo debo hacer yo. Es racional, es inteligente, es bueno. Amado, Asaf dijo, era como una bestia delante de ti. Verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Mira qué hermoso, a pesar de la lucha en la cual estaba Asaf, a pesar de los momentos de tribulación, de congoja, de confusión. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. A pesar de que él estaba viendo oscuridad y confusión y siendo tentado, alguien lo hizo reaccionar. Dios. Ahí estaba el Señor. Y aún en los momentos más difíciles de tu vida, cuando te sientas confundido, confundida, atribulado o atribulada, avasallado por las luchas y dificultades, ahí está Dios. Recordémoslo, ahí está Dios. Y podemos buscarle, podemos hablar con Él, podemos expresarle nuestro sentir, nuestro miedo, nuestra lucha, nuestro temor, nuestras tentaciones. Ahí está Dios. Con todo, yo siempre estuve contigo. Ahí estaba el Señor. Y este es nuestro Dios, que está cerca, está preocupado y está deseoso de que sigas adelante y llegues al final. Me tomaste de la mano derecha. O sea, si Asaf reaccionó, si Asaf siguió adelante, fue porque una mano poderosa lo tomó y lo levantó. La mano de nuestro Dios. Me tomaste de la mano derecha. Y por eso hoy estamos aquí, porque ha habido alguien que nos ha tomado de la mano derecha, que se llama Dios.
Alguien que nos ha sustentado en la debilidad. Así como un papá, que el niño no puede caminar correctamente y el niño se va a caer y el papá lo sostiene y lo toma y le dice: yo estoy contigo. Mi madre lo hizo mucho conmigo eso, cuando yo era pequeño. Y ahora me ha tocado a mí levantarla y sostenerla para que pueda caminar. Y me dice: me voy a caer. Y le digo: mamá, te estamos deteniendo. No vamos a dejar que te caigas. Y recuerdo lo que ella hizo por mí. O más bien lo entiendo. Y así es Dios. Así es Dios, tomándonos de la mano en la debilidad, en los conflictos, en las tristezas, en la falta de fuerza y de ánimo. Y dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. El Señor te toma, el Señor te levanta, el Señor te sustenta y te dice: hija mía, yo estoy contigo. Hijo mío, yo estoy contigo. Sigue adelante. No temas, obedéceme, hónrame, confía en mí. Yo tengo cuidado de tu vida. ¿Cuántos nos hemos sentido así? ¿Y cuántos hemos visto la mano de Dios sosteniéndonos en la dificultad? Verso 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¡Qué hermoso! Dios nos sostiene, nos levanta, nos acompaña y no solo eso, nos guía según su consejo. ¿Y cuál es su consejo? Es la palabra de Dios, es la influencia del Espíritu Santo, son las verdades que Dios ha dejado en la Escritura. Me has guiado según tu consejo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y después me recibirás en gloria. Aleluya. Estamos aquí de paso y el Señor nos espera en la gloria. Y podemos confiar que Él nos va a pastorear en esta vida. Y como dice un salmo, tú nos pastorearás aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte, Él nos pastoreará. Podemos confiar en Él. Después nos recibirás en gloria. Recordemos que esto es pasajero, que esto es temporal. Y a pesar de que veamos el día de hoy cuestiones ilusorias de cierto éxito, hay una eternidad. Caminemos con la conciencia de que hay eternidad, de que hay tesoros que no se roban los ladrones, que no se oxidan, ni se apolillan. Y son los tesoros eternos. Los tesoros terrenales se los roban, se descomponen, envejecen, se deterioran y se acaban. De un día a otro se viene abajo, como ese edificio en Miami, elegante, bonito, hermoso, y un día, de pronto en la madrugada, se colapsó y todo se vino para abajo, sin previo aviso aparente. Todo se acabó. Qué rápido se va la vida. Qué inesperado. Y después me recibirás en gloria. Que tengamos presente siempre que vamos caminando rumbo a la eternidad, rumbo a la gloria eterna. Y sigue diciendo la Escritura: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Palabras hermosísimas, palabras que pudieran ser
de las más hermosas en la Escritura, que nos hablan acerca del valor de Dios en nuestra vida en estos tiempos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que esto pueda nacer de nuestro corazón, que esto pueda brotar de nuestro ser, que esta pueda ser la oración de nuestra alma. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sí, trabajamos, sí, vestimos, sí, nos trasladamos, sí, estudiamos, pero por encima de todas las cosas está Dios. Es lo más valioso, es lo más importante, y todo debe estar subordinado a Él, a su voluntad y a la eternidad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. O sea, sin Dios nada deseo. Sin Dios nada deseo. Sin Dios todo es vano. Pero si Dios está y tienes trabajo en Dios, gloria a Dios. Si Dios está y estudias para Él, gloria a Dios. Si Dios está y tienes un negocio en el cual puedes quizá hacer algún tipo de comercio para satisfacer tus necesidades, tu familia, hacer el bien, gloria a Dios. Pero en Dios, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que sea contigo, Señor. Que sea contigo, que sea caminando contigo, que sea honrándote a ti. Fuera de ti, nada. Todo aquello que me separe de ti, Señor, no lo quiero en mi vida, Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen, verso 26. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Está terminando aquí Asaf diciendo, sí, mi carne y mi corazón desfallecen. Soy humano. Tengo debilidades, tengo fragilidades. Hay luchas, hay tentaciones. No soy un superhombre. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero en Él hay fortaleza, en Él hay seguridad, en Él hay confianza. Si corremos a Él, la roca nos habla de estabilidad. La roca nos habla de poder superar problemas, luchas, dificultades, enfermedades, conflictos. Porque la roca más alta, que es Dios, nos sostiene. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él, como levita, se acordó que su heredad era Dios. Él dejó de tener propiedades, tierras como las demás tribus. Él se quedó sin propiedades porque su herencia es Jehová. Y él dice, mi porción y mi herencia es el Señor. Amados, que podamos buscar esa herencia, que podamos valorar eso, es lo más hermoso que podemos tener, independientemente de los bienes materiales que pueda haber. Amado, eso está de lado. Lo más importante es tener como herencia a Dios, herencia a Cristo, la eternidad, estar con Él para siempre. Mi porción es Dios para siempre. Esa es mi herencia. Esa es mi parte. Eso es lo que yo busco. 27, versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y aquí Asaf dice, no es cualquier cosa apartarse, no es cualquier cosa alejarse. Ten cuidado con no salirte del camino, ten cuidado con no alejarte ahí, atraído por el mundo, seducido por el mundo, atraído por el resplandor engañoso de esta sociedad. Los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Asaf advierte, ten cuidado, no te dejes engañar. Yo mismo lo viví, dice Asaf, yo mismo lo pasé, yo casi deslicé, yo casi caí, yo casi fui atraído a dejar el camino. Pero Dios abrió mis ojos
Y Dios me hizo entender que no hay mejor camino que su camino. Y también me dejó entender que el apartarse de Dios nunca será bueno. Van a ser destruidos o perecerán aquellos que de ti se apartan. Amados, habrá invitaciones para que te desvíes. Habrá invitaciones para que te alejes. Habrá invitaciones para que hagas lo malo. Habrá invitaciones para que te vayas al mundo, para que dejes a un lado los mandamientos de Dios, que tú sabes que son buenos. No hablo de religión, hablo de un camino que dejó Dios, que es el camino más excelente. Y hablo de una relación personal con el Dios vivo, que te ama, que te creó y que dio su vida por ti. Va a haber invitaciones. Aprendamos a decir no. Aprendamos a perseverar. Aprendamos a seguir adelante. Aprendamos a entender que independientemente de lo que digan nuestros deseos, sentimientos, nuestra razón y los principios de Dios, la Escritura y el Espíritu Santo nos guiarán al camino más excelente. Verso 28, y con eso termina Asaf, y con eso termino también yo. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf está testificando en un salmo lo que él vivió. Y comienza el salmo diciendo, bueno es Dios, bueno es Dios. Y termina diciendo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. O sea, este es mi bien, mi compromiso, mi decisión. El acercarme a Dios es el bien. Que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la determinación de caminar buscando a Dios, acercándonos a Él, agradándole a Él. Que todo lo que hagamos y emprendamos y decidamos siempre esté subordinado a agradar a Dios, a levantar su nombre, a caminar delante de Él de una forma adecuada. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es la conclusión de Asaf. No hay mejor bien que caminar buscando acercándonos a Dios, buscando acercarse a Dios, buscando caminar cada día más cerca de Dios. Y dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Que Él sea nuestra esperanza. Que en Él podamos esperar. Que en Él podamos aguardar, esperar, sabiendo que Él es fiel y que Él es bueno y que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Él dio su vida por ti y por mí. Y no solamente pagó por nosotros, ha prometido acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo para contar todas tus obras. He puesto mi esperanza en Dios para testificar las bondades de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Y aquí Asaf lo está haciendo, testificando en un salmo las obras de Dios para con aquellos que le buscan y que en Él confían. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? ¿Sabes? Cuando yo leo este salmo de Asaf, yo me siento identificado. Porque yo he pasado momentos en mi vida en los cuales la luz ha estado muy tenue.
y casi no veo. Y me he sentido confundido. Me he sentido abatido. He sentido desfallecer. Pero en todo momento he visto la mano de Dios cuidándome, acompañándome y tomándome de la diestra y levantándome y animándome para seguir adelante. Soy tan pequeño, insignificante, humanamente hablando, materialmente hablando, en este universo que Dios ha creado. Pero a pesar de mi pequeñez, el Señor ha tenido cuidado. Y el Señor me ha amado. Y yo sé que lo ha hecho contigo también. Lo está haciendo contigo también. No es el testimonio de un principiante. No es el testimonio de un novato en Cristo. Es el testimonio de un levita, de alguien que servía en la casa de Dios, de alguien que dirigía al pueblo de Dios en la adoración, de un hombre talentoso, hábil, un profeta, un compositor de la Biblia, un hombre de Dios, el vidente Asaf. Pero a pesar de su caminata, a pesar del tiempo, así se sintió él. Enfrentó este episodio en su vida. Y quizá tú mismo te has sentido así. Y ha llegado el pensamiento: mírame, Señor, yo aquí buscando agradarte, yo aquí buscando honrarte, yo aquí guardándome de hacer lo malo, teniendo delante de mí oportunidades para hacer tantas cosas, pero yo sé que no te agrada y me he abstenido. Y yo aquí, con preocupaciones, con luchas, con pruebas, con aparentes derrotas. Y miro a mi lado al impío, al inconverso, riendo, triunfando, sin aparentes congojas, ni trabajos, ni preocupaciones. Y quizás sentido ganas de salirte del camino. Te has desanimado y has pensado volver atrás. No lo hagas. No lo hagas. No hay mejor camino que el camino de Cristo. La apariencia de éxito, de triunfo, de felicidad del mundo es eso, apariencia. Es ilusoria, es falsa, es irreal. Solamente en Dios somos felices. Solamente en Él estamos completos. Solamente en Dios el hombre está satisfecho y saciado. Somos pequeños, somos nada, pero a pesar de ello Dios nos ama y te está buscando y te ha buscado y te ha hallado y te ha encontrado para que sigas caminando con Él, para que no te desvíes, para que no te desanimes.
Y si no estás caminando con Él, para que te vuelvas a Él, para que le rindas tu vida, para que le pidas perdón y para que Él pueda entrar a tu corazón y puedas vivir de una forma diferente, distinta, siendo influenciado por su palabra, por su espíritu, por sus verdades, de tal manera que puedas decir: Señor, fuera de ti nada deseo en esta tierra. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo quiero siempre, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Que esta pueda ser una oración que salga de nuestro corazón. Que así como Asaf llegó a esta conclusión y tomó esta postura, podamos nosotros igualmente decir: Señor, que tú seas lo más importante en nuestras vidas, Señor. Y que todo lo que busquemos, Señor, Padre, sea avalado por ti. Esté dentro de tu voluntad, Señor. Nada fuera de ti, Señor. Que tú seas lo más importante en nuestro camino, en nuestras metas y en nuestras decisiones. Yo quiero invitarte a que podamos concluir esta reunión entonando este canto que está inspirado en el Salmo 73 de Asaf, y que le digamos a Dios: porque fuera de ti nada deseo en esta tierra. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué
en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo quiero siempre, Señor, estar. Aleluya. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. Sea, Señor. Contigo quiero siempre, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa, tu presencia es más hermosa, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Así es, Señor Jesús. No hay nada más hermoso que tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que podamos valorarlo, Señor, que podamos apreciarlo, que jamás perdamos de vista esto, Señor. Y que tú puedas sustentarnos, Señor, tomarnos de la diestra, Señor, en los momentos difíciles, Señor, para que podamos llegar al final, Señor, y que podamos cada día decir, como lo dijo el salmista Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra, Señor. Oh Dios amado, que todo lo que busquemos en esta tierra sea contigo, Señor. Sea caminando contigo, sea agradándote a ti, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque diste tu vida por nosotros en la cruz. Gracias porque nos pastoreas y nos acompañas hasta el final del camino. Muchas gracias. Tú eres nuestra porción, Señor. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres bueno, Señor. A ti sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, Señor.